¿Cómo espiar a un enemigo cuando cualquier avión que lo intente es derribado? El espacio aéreo soviético en la década del 50, 60 era muy peligroso. Estados Unidos necesitaba hacer espionaje, pero volar como comúnmente se haría supondría la destrucción del avión. Es por eso que junto a Lockheed empezaron a desarrollar el U-2, siguiendo operando en la actualidad pese a estar llegando a los 70 años de servicio. La Unión Soviética estaba desarrollando armas nucleares, bombarderos estratégicos, misiles balísticos intercontinentales, pero había un problema, nadie sabía cuántos. Se pensaba que los soviéticos podrían tener cientos más de los que realmente poseía. En ese entonces los satélites espía no existían y los vuelos de reconocimiento a baja altitud eran suicidas. Los aviones de vigilancia en ese momento eran principalmente bombarderos reconvertidos, pero eran muy vulnerables al fuego antiaéreo y a los cazas. La Air Force concedió contratos a Bell Aircraft, Martin Aircraft y Fairchild Engine and Airplane para desarrollar ideas sobre el nuevo avión de reconocimiento. Los directivos de Lockheed Aircraft Corporation estudiaron el proyecto y pidieron al ingeniero aeronáutico Clarence Johnson armar un diseño, quien cuenta con un gran desempeño habiendo desarrollado aviones como el P-38 Lightning y el P-80. En 1953 la Air Force eligió la propuesta de Lockheed. El resultado fue combinar el fuselaje del F-104 Starfighter con las alas de un planeador. El diseño no llevaba tren de aterrizaje convencional para ahorrar peso. ¿Cómo hacía para despegar? Lo hacía desde una plataforma móvil y aterrizaba con patines, realizando su primer vuelo en agosto de 1955. Aunque el diseño fue rechazado, llamó la atención de varios civiles de la comisión de revisión, en especial a Edwin Land, inventor de la fotografía instantánea. Al ser rechazado por la USAF, Land le ofreció el U-2 a la CIA que tras un encuentro con el presidente Eisenhower, Lockheed recibió un contrato de $22,5 millones para los primeros 20 aviones. El U-2, cuya U significa utilitario, realizó su primer vuelo el 1 de agosto de 1955. Aunque solo tenía previsto realizar un rodaje a alta velocidad, las alas le proporcionan una sustentación tan eficiente que al alcanzar los 70 nudos el avión comenzó a elevarse. El U-2 era un arma de doble filo, tenía muy buenas características, pero es muy difícil de volarlo. Está diseñado para conseguir una estructura ligera, dando resultado a un avión con poco margen para el error. Para mantener su techo de vuelo de 21.336 metros, los modelos U-2A y U-2 se tenían que volar muy cerca de la máxima velocidad. Sin embargo, la velocidad de entrada en pérdida a esa altitud era solo de 18 km por hora, menor que la velocidad máxima. En casi toda la misión, el piloto vuela solo a 9 km por hora de una entrada en pérdida, y al entrar en pérdida disminuiría la altitud siendo detectable por los radares enemigos. Las características similares que tenía a las de un planeador lo hacían muy sensible a los vientos cruzados. Esto combinado a la tendencia del avión a flotar sobre la pista dificulta mucho el aterrizaje. En lugar de un tren de aterrizaje convencional triciclo, el U-2 utiliza una configuración de bicicleta, con las ruedas localizadas detrás de la cabina y el otro grupo detrás del motor. Para mantener el equilibrio y hacer el rodaje, se le añadían dos ruedas auxiliares, denominados saltadores, instalada por la tripulación de tierra. Recogían los saltadores y los volvían a instalar cuando el U-2 aterrizaba. Los patines de titanio situados en las puntas de las semialas protegían la parte inferior. Por la gran altitud que volaba, el piloto tenía que llevar un traje espacial naranja que le suministraba oxígeno al piloto y servía como protección en caso de una pérdida de presurización de la cabina. Para impedir la hipoxia y reducir la posibilidad de un síndrome de descompresión, los pilotos llevaban el traje y comenzaban a respirar oxígeno 1 hora antes del despegue para eliminar el nitrógeno de la sangre. Aunque tanto la USAF como la Navy terminarían utilizando el U-2, en sus orígenes se trató exclusivamente de una operación de la CIA. Las implicaciones políticas de que un avión militar estadounidense sobrevolara el espacio aéreo de otro país, y especialmente de la Unión Soviética, eran enormes. Para mantener una negación plausible, solo los U-2 operados por la CIA llevaron a cabo estas misiones de espionaje estratégico. Los pilotos que participaban en el programa debían renunciar formalmente a sus rangos militares y pasar a operar como civiles, en un proceso conocido como ship dipping. Aunque volaban un avión desarrollado por la industria militar y operaban desde bases de la Fuerza Aérea, legalmente ya no eran militares. En total, la CIA adquirió 20 U-2, mientras que la USAF compró otros 31 para misiones posteriores. El entrenamiento de los pilotos se realizaba con una versión biplaza del U-2, denominada CT-2, que incorporaba una segunda cabina situada detrás de la principal. El adiestramiento era crítico. El U-2 era un avión extremadamente exigente, con márgenes de vuelo mínimos y aterrizajes particularmente complejos. Un error pequeño podía ser fatal. Tras el rechazo soviético al acuerdo de cielos abiertos,
El presidente Eisenhower autorizó los vuelos encubiertos sobre territorio enemigo bajo el nombre de Operation Overfleet. En 1956, el Reino Unido permitió que los U-2 se desplegaran desde la base de Lakenit, lo que posibilitó misiones sobre la Unión Soviética y Europa del Este. Antes incluso del primer sobrevuelo soviético, los U-2 ya habían volado sobre Polonia y Alemania Oriental. En julio de 1956, durante su primer vuelo sobre la URSS, un U-2 fotografió la construcción de submarinos en los astilleros de Leningrado. Los soviéticos detectaban al U-2 con sus radares y enviaban cazas para interceptarlo, pero estos no podían alcanzar su altitud. Inicialmente creyeron que se trataba de una nueva versión del RB-57, utilizado anteriormente en misiones similares, y presentaron protestas diplomáticas ante Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que se enfrentaban a un avión completamente distinto. Las imágenes obtenidas por el U-2 proporcionaron información estratégica crucial. Revelaron el número real de bombarderos soviéticos, la ubicación de fábricas de misiles y motores de cohetes, y demostraron que la producción de misiles nucleares era mucho más lenta de lo que se temía en Occidente. Uno de los descubrimientos más importantes fue que los bombarderos estratégicos soviéticos estaban concentrados en una sola base aérea y eran muchos menos de lo que se suponía. El U-2 incluso logró fotografiar prototipos de nuevos aviones, como el Tu-22. Aunque el avión volaba con relativa impunidad, la Unión Soviética respondió desarrollando misiles tierra-aire de largo alcance. La CIA era consciente de este avance, pero consideró que el riesgo seguía siendo asumible. La USAF, en cambio, impulsó el Project Rainbow, un intento por reducir la firma radar del U-2 mediante pinturas especiales y modificaciones estructurales. También se probaron mallas metálicas y dispositivos electrónicos para interferir el enganche de los radares enemigos, aunque con resultados limitados. A partir de finales de los años 50, las misiones comenzaron a restringirse para evitar una escalada diplomática. La aparición de interceptores más avanzados, como el MiG-19 y el MiG-21, aumentó la tensión. Aunque estos cazas no podían alcanzar al U-2, se acercaban cada vez más, y existía incluso el riesgo de colisión en altura. En abril de 1960, un U-2 realizó una de las misiones más profundas sobre la URSS, sobrevolando instalaciones altamente sensibles como el Centro de Pruebas Nucleares de Semipalatinsk, bases de bombarderos estratégicos y centros de desarrollo de misiles. El punto de quiebre llegó el 1 de mayo de 1960, cuando un U-2 pilotado por Francis Gary Powers fue derribado por misiles SA-2 sobre territorio soviético, en el conocido como incidente del U-2. El avión fue alcanzado por una salva masiva de misiles, y Powers fue capturado con vida, provocando una crisis diplomática internacional. A partir de ese momento, los vuelos sobre la Unión Soviética se cancelaron. Sin embargo, el U-2 siguió siendo utilizado en otros escenarios. En 1956 ya había sido empleado para vigilar el despliegue militar durante la crisis de Suez, y posteriormente operó extensamente en Oriente Medio. Durante la crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 1962, fue un U-2 el que fotografió la instalación de misiles nucleares soviéticos en la isla. Durante esa misma crisis, otro U-2 fue derribado por un misil SA-2, causando la muerte de su piloto, el comandante Rudolf Anderson Jr. A comienzos de los años 60, la CIA incluso experimentó con operaciones desde portaaviones para superar una de las principales limitaciones del U-2, su alcance. Se realizaron despegues y aterrizajes exitosos desde el USS Ranger y otros portaaviones, demostrando que el avión podía operar desde prácticamente cualquier punto del mundo. Más adelante, el U-2 continuó participando en conflictos como la Guerra de Vietnam, y décadas después, en operaciones como la Guerra del Golfo, adaptándose constantemente con nuevos sensores, motores y sistemas electrónicos. El U-2S, la versión más moderna, tiene una longitud de 19,2 metros, una envergadura de 31,4 metros, una altura de 4,9 metros, una superficie alar de 92,9 metros. Cuenta con un motor turbofán General Electric F118-101. Su velocidad de crucero es de 690 km por hora, tiene un alcance de 10.300 km y cuenta con un techo de vuelo de 22.475 metros. Para que te des una idea, un avión comercial vuela a 10.000 metros. ¿Por qué no fue reemplazado por los satélites? Aunque tiene sentido, no se toma en cuenta que los satélites tienen órbitas fijas. El clima puede arruinar las imágenes y no podés reorientarlos rápido ante una crisis. En cambio, el U-2 despega cuando quieres, cambias los sensores según la misión y reaccionas en horas, no días. En resumen,
No reemplazaron al U-2 porque nunca apareció algo que hiciera exactamente lo mismo sin ser peor en algo clave. El U-2 no dispara, no combate, no aparece en videojuegos como el más poderoso. Pero durante más de 60 años ha sido uno de los activos más influyentes del poder aéreo estadounidense. Vio silos nucleares antes de que el mundo supiera que existían. Observó guerras desde una altitud donde el cielo se vuelve oscuro. Y voló donde el margen entre vida y muerte es de segundos. El U-2 no domina el cielo por velocidad. Lo domina por perspectiva. Y a esa altura, el mundo se ve diferente.